vamos a ver la solución del problema 4 de la Liga Interna de Física, donde tenemos lo siguiente. Una espira que tiene las esquinas en los siguientes valores, ¿vale? En todos estos valores que tenemos aquí, ¿bien? Y transporta aparte una corriente constante y en el sentido de las manecillas del reloj. Ahora veremos qué quiere decir todo esto del plano XY, sentido de las manecillas del reloj, etc. Después tenemos que un campo magnético tiene componentes aquí, ¿no? Tiene la componente J, la componente K, y aparte tiene que esas componentes varían en función de la posición o el punto que ocupen. Y además tenemos que B sub 0 es una constante positiva y que L es la misma L que tenemos aquí arriba. Se nos pide calcular la magnitud y dirección de la fuerza magnética neta ejercida sobre la espira. Muy bien, pues lo primero que tenemos que hacer es el dibujo de todo esto. Bien, tenemos los siguientes puntos. Tenemos el punto 00, tenemos el punto L00, ¿vale? Tenemos este orden que veis aquí, ¿no? Empezamos por aquí en el tramo 1, tramo 2, tramo 3, que son los puntos, ¿no? Los números que he ido marcando aquí. Y después continuamos con la espira, así hasta que llegamos hasta el final. Bien, no hay nada de tramo aquí, ¿vale? Aquí no hay nada digamos, la espira no pasa por aquí. Y después, aunque es cierto que dados estos puntos podemos encontrar otra espira cualquiera, como puede ser, por ejemplo, esta de aquí, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos todo aquí, ¿vale? Tenemos una espira, ¿no? Que por ejemplo puede ser de esta manera. Tenemos varias opciones con todos estos puntos, ¿bien? Pero cuando se nos pide una espira que tiene las esquinas en este orden, no nos dice orden, pero cuando nos dan este criterio de aquí significa, o se da a entender que realmente es siguiendo la espira, siguiendo esos puntos. Bien. Después nos dicen que la corriente I es constante en el sentido de las manecillas del reloj. Bien. Si miramos a la parte que está en el plano XY, el plano XY es este plano que tenemos aquí, entonces en este plano la corriente circula en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, hacia aquí. ¿En qué se traduce esto? Pues en que la corriente va por aquí, la corriente va por acá, y cuando ya se mete en el otro plano, cuando va por aquí, ¿vale? Pues no le queda otra que la corriente pues que suba por aquí, que baje de nuevo por aquí, que vuelva por aquí, ¿vale? Con esto sacamos ya lo que es la corriente, ¿no? Y los sentidos. ¿Qué planteamiento podemos poner aquí? Pues bien, realmente pues lo que conocemos sobre la fuerza. Nos piden calcular la fuerza magnética neta ejercida sobre la espira. La fuerza que experimenta una espira atravesada por una corriente I y que además está en un campo magnético viene dada por la siguiente expresión de manera diferencial. Esta expresión es diferencial, ya veremos por qué estamos utilizando estos diferenciales de L y no estamos utilizando pues la relación que todos sabemos, que también es esta de aquí, ¿no? Ambas son correctas, la única gran diferencia es que el campo magnético sea o no constante o uniforme. ¿Qué es lo que digo aquí? Cuando el campo B no es uniforme, utilizamos esta relación a ser posible, ya que hay que calcular F integrando a lo largo de diferencial de L. Porque si B tiene términos en X, en Y y en Z, pero no de las componentes I, J, K, que de eso, como es un vector, los va a tener sí o sí, no. Lo que me refiero es que si va a tener componentes, si el campo va a tener algo que varía en función de Y, que varía en función de Z, o que varía en función de X, entonces cuando pasa esto tenemos que integrar a lo largo de diferencial de L, como veremos luego a base de integrales. Muy bien, pues vamos a ver la solución, ¿vale? Ya tengo por aquí todo esto resuelto, pero vamos a ver la solución ahora en detalle. Bien. Existen diferentes tramos de la espira, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es aplicar el planteamiento que hemos visto de la fuerza a cada uno de los tramos y después aplicamos el principio de superposición. Vamos con el tramo 1. El tramo 1 es este tramo que vemos aquí, y del cual he hecho un pequeño zoom, que es este que vemos aquí. Bien. Va del 0, 0, tenemos aquí el L00 y después tenemos que la corriente va pues del lado derecho al lado izquierdo. Bien, aquí es importante tener en cuenta que en esta región de aquí
este es el eje X. Bien, esto es el eje X, es decir, este elemento, este componente varía en el eje X. ¿Qué significa eso? Que la Z y la Y son constantes, ya que solo varía en el eje X. ¿Cuál es el valor de Z y cuál es el valor de Y? Pues podemos saberlo. Estamos en el punto este de aquí, que este punto de aquí es el 0, 0, este de aquí es el L0, 0. Bien, esto se ha movido bien, del 0, 0, 0 al L0, 0. Significa que tanto la Y, que está de aquí, como la Z han permanecido constantes e iguales a 0. Y igual a 0 y Z igual a 0. Muy bien, vamos a ver luego eso en qué se traduce. En primer lugar, planteamos la ecuación. Diferencial de f es y diferencial de L por B, donde diferencial de L lo vamos a tomar negativo, porque lo vamos a tomar siempre en dirección al sentido de la corriente. ¿Cómo se podría tomar esto también de otra manera? Pues como y diferencial de L, esto es igual a menos y, siendo el diferencial de x positivo. ¿Vale? Esa es otra opción. Bien, en el fondo va a ser lo mismo. Muy bien. Una vez que tenemos esto, sabemos que esto se mueve en dirección horizontal. Vamos sustituyendo las cosas. Pues y diferencial de L lo voy a sustituir por y diferencial de x y por el vector y que queda aquí por B. ¿Bien? Ahora bien, B, el campo B, es B sub 0 L Z, esto es la componente J, esto es la componente K, pero hemos quedado que tanto Z como Y son iguales a 0. Significa que esto va a ser 0, que esto va a ser 0, y que por lo tanto el diferencial de f es 0, y por tanto la integral f va a ser 0 newton. Es decir, no hay campo, no hay fuerza generada en esta componente. Muy bien, vamos a ver ahora el tramo 2. Bien, esto lo vamos también a subrayar. Vamos a ver ahora el tramo 2. En el tramo 2 nos movemos en este ejemplo de aquí. Tenemos este tramo de aquí, es un tramo que es vertical, donde la corriente va hacia abajo y que nos va desde el punto L0 al punto L00. ¿Qué sucede en este caso? Pues que x es igual a L y z es igual a 0. ¿Por qué? Primero, podemos verlo componente a componente. La x es constante, no variado, es x igual a L. La z es constante, no variado y es igual a 0. Solamente mirando estos puntos podemos sacar esta información. Otra opción es mirar visualmente lo que tenemos aquí, saber que estamos en el punto x igual a L. Bien, esto también es x igual a L. Y esta parte, como es el plano xy, esto es z igual a 0 y esto es z igual a 0 porque es el mismo plano. Muy bien, vamos con diferencial de f de forma paralela, como hemos visto en el tramo 1. Y diferencial y por diferencial de L, producto vectorial B, donde diferencial de L es menos diferencial de I, menos de I diferencial de J. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo las corrientes. ¿Bien? Y en este caso las corrientes van en dirección menos J. En este caso tenemos que B es igual a 0, 0, B sub 0I por L. Partido de L. ¿Por qué 0 aquí? Porque Z es igual a 0. Nada más que eso. Bien, ahora vamos sustituyendo. Este J nos viene de este J de aquí y multiplicamos vectorialmente por esta componente que es 0, 0, B sub 0 y L. En este caso estamos multiplicando J por K. Bien, J por K. Si seguimos este truco, le ponemos IJK e IJK. Si multiplicamos J por K, la I nos pilla en el sentido positivo. Si hiciéramos J vectorial I, bien, significa que vamos J, pero luego I, y vamos hacia K. Vamos hacia K, pero con una componente negativa porque vamos hacia la izquierda. Entonces, en este caso es J por K es I. Es I positiva. Pero como ya teníamos un menos de antes, ¿ven? Pues se queda como está. Integramos ahora, ya que esto era diferencial de f. Integrando, tenemos menos I, B sub 0L, que son las constantes, y todo lo demás. Y diferencial de I. ¿Bien? ¿Qué límites pongo aquí? Pues bien, en el fondo, como estoy moviéndome
Bien, estoy moviéndome en esta dirección de aquí. Es tentador decir que, como empiezo en el punto este de aquí y acabo en este punto de aquí, es tentador decir que la integral va desde L hasta 0. Es tentador decir esto, ¿vale? Porque en el fondo me estoy moviendo hacia acá. Pero yo ya estoy teniendo en cuenta ese menos aquí. Bien. Es decir, lo que estoy haciendo realmente, esto en el fondo es decir, es una corriente que es negativa y el resto es positivo. Estoy considerando DI un vector que va en ese sentido, que va en el sentido de IJ, y por lo tanto la corriente es negativa. Es lo mismo. Pero a la hora de integrar aquí, a pesar de que haya puesto ese menos, en este diferencial yo estoy integrando el diferencial de I. Y ahora sí, diferencial de I va entre 0 y L, porque en el fondo estoy integrando a lo largo de esta barra. Y esta barra, en este sentido, aquí vale 0, ¿vale? Aquí vale L y de ahí viene, ¿no? 0 hasta L. L medio es partido de 2, multiplicado por I, ¿vale? Y me queda este resultado aquí. Ahora vamos con el tramo 3. Seguimos de forma paralela. En el tramo 3 tenemos que I es igual a L, Z es igual a 0, con lo cual B nos queda de esta manera. Los diferenciales de L en este caso nos queda en el sentido I, porque estamos en el tramo 3, ¿vale? Y la corriente aparte va aquí hacia la derecha, todo positivo. Perfecto. Haciendo todos estos productos vectoriales nos queda esta expresión de aquí, ¿vale? Que luego al integrarla ya nos queda esto de aquí. Perfecto. Vamos con el tramo 4. En el tramo 4 nos encontramos con que X es igual a 0 e Y es igual a L. Genial. Sustituyendo estos valores en esta ecuación de campo magnético, nos queda el campo magnético como sigue, con una dependencia en Z para la componente J. Bien, haciendo justo lo de antes, volvemos a obtener este valor que nos empieza a aparecer similar a lo que habíamos obtenido ya anteriormente. El tramo 6 es realmente igual. Si el tramo 4 es este de aquí, bien, el tramo 6 va a ser realmente bastante parecido, teniendo en cuenta los cambios de signo de la corriente. Y en este caso, siguiendo ese paralelismo, nos queda esto de aquí. Y por último, en el tramo 5 volvemos a repetir lo mismo. Simplemente con Z igual a menos L, con X igual a 0, sustituimos los valores del campo magnético, obtenemos o calculamos esos diferenciales y obtenemos el diferencial de fuerza. Y tras eso podemos ya integrar quedándonos esto. Evidentemente ahora nos queda sumar todas las componentes de fuerza que hemos obtenido. Si nos fijamos, podemos decir que F2 y F6 es lo mismo, por eso lo he tachado del mismo color, y F4 y F5 es lo mismo. Vamos a ver F4, con F5 se cancela perfectamente. Por otro lado, el tramo 2 y el tramo 6 también se cancelan porque son iguales, pero de signo contrario únicamente ya me queda esta componente de aquí. Bien, y este ya es el resultado final. Es decir, la magnitud es I B sub 0 L y la dirección y sentido es menos J. Es decir, es un campo, perdón, es una fuerza que se va a mover hacia abajo. Muy bien, perfecto. Nada, simplemente aquí lo que había que tener en cuenta es la ecuación. Es, primero, que estas componentes en el Z, estas componentes I, tienen, son valores que tenemos que integrar si queremos calcular una fuerza a lo largo de un determinado eje, de una determinada línea, y es por eso que tenemos que, para obtener esos valores, utilizar esta fórmula matemática, esta ecuación. Después, ¿qué hacemos? Dividir el problema en varios tramos, aplicamos posteriormente al final del todo el principio de superposición y vamos viendo qué particularidades tienen los diferentes tramos, aplicando esas particularidades al tramo, digamos, a la ecuación del campo magnético. Con eso vamos operando y vamos obteniendo los diferentes resultados que, como hemos visto, finalmente solo nos quedaría sumar. Muy bien, pues esta sería la solución al problema 4 de la Liga Interna de Física. Espero que haya quedado claro, espero que os haya gustado y os haya parecido curioso el problema. Nos vemos en el siguiente y muchísimas gracias por vuestro tiempo.